Gracias a Dios por poder estar aquí. De verdad les damos la más cordial bienvenida a todos los que vienen regularmente y los que vienen por primera o segunda o tercera vez. Queremos darles un mensaje muy especial el día de hoy, que es dirigido a los papás. El tema de este día es la honra hacia la paternidad. Y voy a tomar 3 puntos importantes en este mensaje. El primero, que tiene que ver con la historia de Noé. En la historia de Noé tenemos 3 aspectos importantes. El primero es un pacto con Noé y sus hijos. El segundo es la embriaguez de Noé. Y el tercero, el corazón de los padres, que es la promesa que Dios nos ha dado. Vamos a comenzar con el primer punto o con el texto de esta prédica, que es un poquito de la vida de Noé. Sabemos que en Génesis capítulo 6, Dios se arrepintió de haber creado al hombre, porque el hombre se había vuelto, la maldad había llegado a lo más profundo de los corazones del ser humano. Y dice la Escritura: y vio Dios que la maldad de los hombres era de mucha en la tierra. Esto es algo muy delicado. Dios dice que vio Dios la maldad de los hombres, que era mucho, 6:5, en la tierra, en Génesis 6:5, y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Una de las cosas que nos está pasando el día de hoy, que no hay una razón por la que la gente mata o por lo que la gente desmiembra a otras personas. Es maldad, maldad, maldad y maldad. Muchas veces yo he visto que les preguntan: ¿por qué lo hiciste? Simplemente lo hice. Y fíjense lo que dice el versículo 6: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. ¡Qué expresión! Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y entonces toma una determinación, versículo 7: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia. Se acabó. No más misericordia, no más amor, no más paciencia. Se acabó. Y hasta el reptil y las aves del cielo, o sea, todo lo vamos a quitar de la tierra, hombres, animales, todo, para quitar la maldad. Hasta el reptil, las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Qué fuerte. Me arrepiento de haberlos hecho. Y de repente aparece en escena la salvación para la raza humana. Aparece uno entre millones y miles. Versículo 8: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. No dice un pueblo halló gracia, no dice una agrupación, un grupo de familias. Una persona. Y por una persona Dios no destruye la raza humana. ¿Podrás darle un aplauso al Rey de Reyes por eso? Es decir, la misericordia de Dios es tan grande, tan poderosa, que solamente necesitaba ver la bondad, el amor, la ternura, la obediencia de uno
para no hacer lo que ya había determinado hacer. Así es de que dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y versículo 9, ¿quién es Noé? Nos dice, estas son las generaciones de Noé. Te dice varias cosas. Número 1, Noé, varón justo. En un mundo de injusticia, de maldad, de corrupción, de muerte, Noé era varón justo. Era el más justo de sus generaciones. Es decir, no tenía a Cristo, sin embargo era obediente, era una persona que hablaba con verdad, pero principalmente era una persona que buscaba a Dios, a diferencia de todos los demás. Era perfecto en sus generaciones, dice aquí número 2. Si tú puedes poner una escala del 1 al 10 para poder quién era el más perfecto, quién era la persona idónea para poder demostrar o representar a la raza humana, Noé saca 10 y el resto sacan 0. Ahora, cuando hablamos de Noé, pensamos que en aquel entonces era un pueblo de unas 50,000 habitantes. Eran miles y eran millones en la tierra, según las estadísticas que vemos en Génesis capítulo 5. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, primero. Número 2, era perfecto en su generación. Y estas dos cosas, justicia y perfección, la tercera te dice cómo las adquirió. La tercera te da la clave de por qué logró ser una persona diferente a todos los demás. Con Dios caminó Noé. Con Dios caminó Noé. Con Dios caminó Noé. Con Dios caminó Noé. No dice que Noé tenía a Cristo en su corazón. No dice que Noé tenía una relación perfecta en su tiempo de oración. Dice que caminó Noé con Dios. Hola, Señor, ¿cómo estás? Y Dios le pide que haga algo muy loco, porque en ese entonces no llovía. Que hiciera un arca. Y que en esa arca iba a meter un par de animales de toda la creación. Imagínate, era el único predicador que hablaba de Dios en una generación. Bueno, es impresionante porque gracias a Noé nosotros estamos aquí. Démosle un aplauso al justo del Señor. ¿Pero qué creen? Noé tenía además una debilidad. Era un pésimo predicador. Pésimo predicador. ¿Saben por qué? Porque Noé predicaba a la gente que iba a venir un diluvio y que iba a desaparecer la raza humana y que tenían que arrepentirse. ¿Y saben cuántos le creyeron? 0. Por la pura misericordia de Dios salvó a su familia. Acuérdate. Por la pura misericordia de Dios, tú vas a salvar a tu familia. Dale un aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y entonces viene el diluvio, todo lo que sabemos, el arca se cierra, la gente grita y la gente muere. Y solamente vive los hijos de Noé, la esposa y cada uno de los hijos de Noé, y van en el arca durante, ¿cuánto tiempo? 40 días. La tierra queda inundada, la tierra es destruida, todos los seres humanos son quitados
hasta que finalmente sale el sol, viene la paloma, en su pico trae una hoja, ¿verdad? Diciéndole, ya puedes bajar del arca. Baja del arca, y entonces, bajando del arca, Dios hace un pacto con Noé a través de un sacrificio. Número 1, Dios hace un pacto con Noé y sus hijos. Génesis capítulo 9, versículo 8. Dios hace un pacto con la nueva raza, una raza que vio la catástrofe, un Noé que era perfecto en sus generaciones, y unos hijos que, ya fuera por espanto o porque su papá era una persona buena y pudieron decir, "Fiu, de la que me salvé gracias a mi papá". Y dice aquí Génesis 9, 8, y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros. Un nuevo pacto, un nuevo cielo, una nueva tierra, una nueva, podemos decirlo así, una nueva manera de vivir, y con vuestros descendientes después de vosotros. Es decir, van a repoblar la tierra, y por favor no metan la pata, no dice así, pero así digo yo. Y con todo ser viviente que está con vosotros, no solamente con el ser humano. Fíjense cómo incluye a los animales, aves, animales, toda bestia de la tierra que está con nosotros, con vosotros, desde todo lo que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. ¿Qué nos está diciendo? Les está diciendo, volvemos a empezar, sin maldad. Fíjense lo que sucedió. Yo hago un nuevo pacto. No destruiré, en otra parte de la escritura, no destruiré la tierra con inundación, con diluvio. Será la última vez. Y nos da el sello del pacto. ¿Cuál es el sello del pacto? ¿Cuál es el sello del pacto? Cada vez que tú ves el arco iris, cuando empieza la lluvia, pues te hace ver que es un pacto. ¿Por qué el arco iris? Porque en aquel entonces, como dije antes, no llovía. Y la bóveda que estaba cubierta, digámoslo así, por agua, como un invernadero, a eso se debía que el ser humano no envejecía, tenía las condiciones adecuadas para que el ser humano no envejeciera y viviera y viviera y viviera, pero todas esas bóvedas se desplomaron para poder inundar toda la tierra. De lo contrario, hubiera sido muy difícil que se inundara toda la tierra. Y a partir de ahí, personas que vivían 600 años, 400 años, comenzó a reducirse su edad hasta llegar a la edad de 60, 70, 80 años, que son los años que nosotros vivimos. Comienza una nueva era, y en esa nueva era también tenemos las 4 estaciones, primavera, verano, otoño, invierno, que tampoco existían. Todos esos cambios tan tremendos fueron parte de un pacto, pero lo que nosotros debemos de entender es que cada vez que vemos, ¿cómo se llama? El arco iris, nos habla del nuevo pacto que Dios hizo con una generación que pudiera tener justicia, rectitud y pudiera caminar con Dios. ¿Cuántos quieren caminar con Dios? ¿Cuántos caminan con Dios? Dale un aplauso al Rey de Reyes. Así es de que ellos comienzan a repoblar la tierra, bajan de esa arca y pues ahí no tenían que pelearse por la casa de Infonavit, porque eran los únicos seres que estaban sobre la tierra. Si uno decía, mira, yo de aquí agarra la tierra que quieras, hombre. Y la tierra, imagínate cómo olería.
La tierra estaba húmeda y empezaba a surgir también los árboles y todo. Ha de haber sido algo extraordinario. Ellos hicieron un pacto, hicieron un sacrificio y comenzaron a tener tiempos gloriosos. El ser humano que creyó en Dios, y esta familia creyó en Dios, no por fe, sino porque vio la catástrofe. Y cuando vio la catástrofe, le pudieron haber dicho, ¿crees en Dios? Sí, sí. ¿Crees que puedas caminar con Dios? Sí, claro, sí, por supuesto. ¿Crees que puedes ser una persona recta? A sus órdenes, lo que digan y como lo digan. Lo que habían vivido no era cualquier cosa. Sus amigos, sus vecinos, sus familiares, vamos, más allá, todos murieron, de todos los pueblos, de todos los alrededores. Y comienza la historia. Y dentro de esta historia, como punto número 2, nos habla de que Noé cometió un error, la embriaguez de Noé. Noé comenzó a sembrar uvas, se le dieron muy bonitas, y entonces pues hizo vino, y un vino que yo creo que le gustó mucho, y lo probó. Esto está delicioso, está buenísimo, no cabe duda que soy un buenazo para poder hacer vino. Y entonces tomó vino, otro poquitito, y tomó vino y otro poquito más, y tomó vino. Y como tomó vino de más, se embriagó. Dice la escritura, si me acompañan, vamos a verlo como dice, Génesis 9:18. Dice aquí, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Y después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Era un hombre trabajador. Y bebió del vino y se embriagó. Y se embriagó. Y mira lo que dice aquí. Y estaba descubierto en medio de su tienda. O sea, según la AA, AAA, dice que hay tres posturas para las personas que están tomadas. La del chango, que es el simpático, y que se empieza a hacer una serie de bromas y vaciladas y cosas, y todo el mundo se ríe de él. La del león, ya en la segunda etapa, que ya está enojado, avienta a la gente, es malhumorado, empieza a decir insultos, empieza a hablar tonterías, incoherencias, y la gente como que dice ya, párale. Y la tercera, que es la del cochinito, que es la persona que ya perdió noción de dónde está. Y yo no sé cuántos les ha tocado, pero yo creo que a todos nos ha tocado ver a alguna persona que está en la calle, está inclusive orinado, y está todo sucio, y pasas junto a él y dices, pobre hombre, este está pero bien borracho. Obviamente esa persona no sabe qué pasó con él. Y cuando la escritura nos dice dos cosas, que se embriagó y que estaba desnudo, es que realmente perdió noción de todas las cosas y quedó ahí en su tienda. Ahora, este pasaje me fascina a mí en lo personal por la reacción de los hijos.
la reacción de los hijos es diversa. Porque dice aquí, versículo 22, Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros. Fíjate cómo dice, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Aquí nos habla de algo. Cam fue y le avisó a sus hermanos, ¿qué creen? El hombre justo, el hombre más justo de la tierra, el hombre que caminó con Dios, el hombre que tenía una relación tan hermosa con Dios, está ahí tirado en su tienda, desnudo, embriagado. Vengan y veamos cómo se encuentra. Voy a hacer un paréntesis. Todos los seres humanos tenemos muchos errores. Noé no era la excepción. Dice la Escritura que por causa, nos deja ver, que por causa de Noé, los seres humanos se salvaron. Hombre justo, hombre que caminó con Dios. ¿Me están siguiendo? Pero ¿quiénes tienen la relación más estrecha que cualquier otro ser? Los hijos. Los hijos son los que saben, porque están en casa todo el día con papá, porque oyen las conversaciones de papá con sus amigos, porque a veces a papá se les pasa la mano, se enoja, grita, dice cosas que no debió de haber dicho, pero las dice, ofende. Y aquí tenemos el caso de un hombre justo que salva al planeta Tierra, y tenemos a un hijo señalando las faltas de su padre. Este es un ejemplo bíblico, señalando las faltas de su padre en una nueva tierra, con un nuevo pacto, con un nuevo principio de orden familiar, criticando: mi padre no es lo que todo mundo cree que es. Mi padre muchas veces no sabe lo que hace, porque el ebrio no sabe lo que hace. Ese es mi padre. Pero había resentimiento en él, tal resentimiento que fue por los otros, por Sem y Jafet. Vengan a ver cómo está el patriarca, el Salvador. Vengan a ver cómo está. Y él esperaba que se rieran. Yo creo que él se estaba burlando. Escúchenme bien. En nuestra cultura hay una gran diferencia entre la madre y el padre, porque tenemos una cultura matriarcal, es decir, mamá es lo máximo. Bueno, primero porque es mamá, porque es la que tuvo al bebé, porque es la que cuida a los hijos, porque es la que procura a los hijos. Y el papá, porque como que siempre está en su mundo, trabajando, buscando la manera de salir adelante, y sus errores muchas veces cobran la separación de la familia y muchas otras cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Que tengamos cuidado de cómo señalamos
al varón. Cam señaló al que salvó el planeta, al que sacó a sus hijos de la muerte y a su esposa de cada uno de ellos, al que liberó a sus hijos de una catástrofe. Pero Cam tenía cosas en su corazón. No entendió que en la nueva tierra tienes que estar limpio en el alma, quitar todo estorbo de tu corazón. Sin embargo, los otros dos, al ver, porque yo creo que les iba platicando, y Jafet y ¿cómo se llama el otro? Vamos a hacer de cuenta que está por allá Noé, y estos dos son sus hijos. Lo que ellos hicieron fue algo muy raro. Agarraron la ropa de Noé, tú de un lado y yo de otro, caminando hacia atrás, caminando hacia atrás, sin voltear, calculando dónde estaba la tienda de su padre, caminaron. El otro podía haber dicho: vean, volteen. ¿Y saben qué hicieron? Pusieron las ropas de su padre. Vente para acá. No, deja las ropas de su padre. Y se fueron. Y lo dejaron cubierto. Luego se le pasó la borrachera. Y llegan los hijos y le dicen al papá lo que sucedió con Cam y cómo se burló de él. Ahora, Noé era la máxima autoridad antes del diluvio y después del diluvio, pero ahora era la máxima autoridad sobre sus hijos. Dios ya les había dado la promesa. ¿Se acuerdan que leímos la promesa? Haré un nuevo pacto con ustedes. ¿Cuál es ese nuevo pacto? Bendición, 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 bendición y bendición. Pero escucha lo que dice, quédate aquí, lo que dice aquí. Versículo 23. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y al despertar Noé, él, escúchame bien, maldice a Cam por lo que hizo. Es decir, hace una oración. Vamos a leerlo, versículo 24. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus. Pero mira, maldito sea Canaán, es decir, su tierra, su descendencia, su futuro, las generaciones que venían después de él. Versículo 26 dijo: bendito sea Jehová mi Dios, sea Sem, y sea en Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Es decir, ustedes dos van a ser bendecidos. Y van a ser de tal manera bendecidos que su hermano va a ser su siervo. Y lo que hizo él es tan grave
tan grave, que sus generaciones serán afectadas por lo que hizo. Escucha bien esto. Ahí está Noé. La paternidad en nuestra nueva tierra tiene una relación muy estrecha con el creador de la tierra, Dios Todopoderoso. ¿Me estás siguiendo? Y es muy importante, y era muy importante que entendieran que el Padre merecía la honra, merecía rapidito. Me lleva, levántame el saco. Me llama la atención que iban caminando hacia atrás. Lo que yo creo, tómalo de un lado, yo del otro, tú de este lado, yo de este lado, es que ni siquiera, vamos a caminar hacia atrás, ni siquiera con el rabillo del ojo volteaban a ver a qué distancia. No se atrevieron a ver, a criticar, a juzgar, a menospreciar. ¿Por qué? Porque tenían que perdonar, porque tenían que limpiar, porque tenían que dejar todo aquello que definitivamente el padre a veces comete muchos errores y hace cosas muy indebidas. Pero el mensaje es muy claro: honra a tu padre. Honra a tu padre de tal manera que cuando estés en lo secreto con aquel con quien tienes que caminar, que es el Padre Celestial, puedas perdonar a tu Padre terrenal. Puedas perdonar a tu Padre que ha hecho cosas, que ha dicho cosas, que has criticado su conducta y que sabes que ha hecho cosas indebidas. Porque hay una honra en la paternidad. Y la honra de la cual nos está hablando el Padre Celestial es precisamente la bendición que viene sobre tu vida, que viene sobre tu casa, que viene sobre tus hijos, que viene sobre tus nietos. Dale un aplauso al Rey de Reyes. ¿No dice la Escritura que tú y tu casa servirás al Señor? ¿No le dice al carcelero, cree, y tú y tu casa tendrán al Señor? ¿Sí o no? Es muy importante que entendamos. La persona más juzgada dentro de las paredes del hogar es el padre. Mamá con los hijos. Mamá con las amigas. Ay, los hombres. Y cuando papá se acerca con los hijos que están platicando y están murmurando, nada, ya me voy. Y el otro, ya me voy. Uno se va a su recámara, ella se va a hacer lo que tiene que hacer. Y hay una crítica de parte de Satanás para menospreciar y juzgar a la persona con la que estás viviendo. Siempre deja sus cosas tiradas. Siempre esto y aquello. Esas son cosas que también hay que verlas, pero escúcheme bien. Más allá de eso, es la honra que el Padre le ha dado al Hijo. Pongo dos ejemplos. Estaba yo dando esta plática, gracias Quique, en un auditorio para unas 5,000 personas hace algún tiempo. Al final se acerca un muchacho y me dice, yo huí de mi casa, y me explica las razones por su relación con su papá, que era muy fuerte. Y llorando me abraza y me dice, he cometido un error garrafal. Yo me alejé de mi padre por esto y esto y esto y esto otro. Y ahora entiendo que es tan importante, él muy buen cristiano, entiendo la importancia de honrar, de cubrir la desnudez de mi padre.
Pongo otro ejemplo. Cuando mamá está enferma, todos a su alrededor. Cuando papá está solo, nadie se da cuenta o pocos se dan cuenta de que está deprimido. Hola papá, ¿cómo estás? Bien, yo también. Cuando papá tiene cargas en el trabajo y cargas económicas y cargas, ay, nunca tiene dinero. Nunca puede. Siempre tiene un carácter de la fregada. Yo no lo entiendo. ¿Tú lo entiendes? No, mamá. No, mamá, yo tampoco. Pues. Así son los hombres. Nadie los entiende. Me estás siguiendo, ¿verdad? Estaba en un congreso, en otra ocasión, hablando sobre este punto. Y había un predicador de Argentina que se fue de la prédica. No había celulares en ese entonces, apenas estaban entrando, y me dice: Daniel, regresando, me pasé 1 hora hablando con mi papá por teléfono. Tenía años que no le dirigía la palabra. Porque siempre lo he juzgado por esto y esto y esto y esto y esto otro. Mi papá fue una persona dura. Manejaba armas porque así se estilaba en aquel entonces, no porque fuera asesino ni nada, sino porque le gustaban. Tomaba, se embriagaba. Nos tocó a nosotros ser golpeados con un fuete de caballo y oír una serie de blasfemias y de cosas. Y el tema cuando hablábamos de papá era eso. No, ¿qué va a tener relación? Algunos decían: yo no quiero saber nada de mi padre. Y un buen día entendí la importancia de la relación con papá. Esto. Alguien tiene que cubrir la desnudez de papá. En una etapa donde Noé estaba repoblando la nueva era, la nueva sociedad. Tu papá, vamos a tomar un café. Era raro que yo hiciera eso. Fui a un restaurante, comencé a hablar con él. Le dije: papá, a mí me ha lastimado ciertas cosas, que no quiero hablar mucho de eso, pero te voy a hablar de las cosas más fuertes, esto. Y el otro como que ya se estaba erizando. Y le digo: pero espérame, antes que digas nada, te perdono. Te amo. Te amo. Yo le doy gracias a Dios por las cosas buenas que tú has hecho por mí. Y le empecé a hablar, las excursiones, cuando nos llevabas a nadar, cuando nos dabas esto y esto. Nunca lo voy a olvidar. Tú eres una inspiración. Y debo de metérmelo en la cabeza que tú eres una inspiración para mi vida. Y te voy a decir algo, que lo digo de corazón. Si yo tuviera que nacer y me preguntaran: ¿quisieras que tu papá actual volviera a ser tu papá? Yo diría que sí, porque te amo. Mi papá no era un hombre de lágrimas. Si acaso lo vi llorar 3 veces. Ese día estaba llorando. Se paró en el restaurante sin pensar quién estaba a la derecha y a la izquierda. Me abrazó, me besó y me dijo: nadie de mis hijos, 8 hijos, jamás me ha dicho palabras como estas. Escúcheme bien. La honra es algo que nos corresponde hacer porque tenemos que
no porque queremos. ¿Me estás escuchando? La honra es un mandato de Dios para la nueva generación. La honra es poder estar con papá en cualquier circunstancia. A mí me tocó estar con mi papá borracho, sentado, él diciendo una sarta de tonterías, yo aguantando. La honra, vuelvo a repetir, es algo que establece inmediatamente en la nueva tierra el Padre Celestial. El ser un hombre y el ser papá no es valorar si es bueno o es malo, no es valorar si dejó a los hijos o no los dejó, si se divorció o no se divorció, si hizo esto o si hizo aquello. No nos dice nada de eso. Agarra su ropa, ni siquiera tu ropa, sus trapos, su ropa. Agarra su manera de vivir, su manera de vestir, su manera de ser y tápalo, cobíjalo, cúbrelo, que nadie vea lo feo, lo malo, lo horrible, que nadie se burle de aquel que te dio la vida, porque tú al hacer eso vendrá bendición sobre tus hijos, bendición sobre tu vida, bendición para que entiendan al Padre Celestial. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Papá, te amo. Y para que mis hijos amen al Padre Celestial, mis hijos no pueden ver la desnudez del Padre, del abuelo terrenal. Por eso es que en el Antiguo Testamento, punto número 3, la Escritura dice el corazón de los padres, Malaquías 4. Malaquías 4. Dice aquí, 5, perdón. He aquí, yo os envié el profeta Elías, el gran profeta del Antiguo Testamento, la figura extraordinaria que representa la voz de Dios ante los reyes y ante esas generaciones. Antes que venga el día de Jehová grande y terrible, te advierte, antes que venga el juicio, el día terrible, el juicio terrible, yo les envío a Elías y te dice qué es lo que hará. Él hará volver el corazón de los padres, él hará volver el corazón de los padres y el corazón de los hijos, y el corazón de los hijos, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición otra vez. ¿Qué está diciendo? En la nueva tierra, con la nueva naturaleza, ¿cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos han nacido de nuevo? ¿Cuántos tienen una nueva naturaleza? Te está diciendo lo mismo que le dijo a Cam, Seb y Jafet. En la nueva tierra, el mensaje que dio el profeta en el Antiguo Testamento es el mismo mensaje que tienes que recibir hoy. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Es decir, no se vale juzgarse, criticarse, menospreciarse, mandarse a la fregada, perdón la expresión. No se vale.
No se vale estar alejado el uno del otro. Y dice que ha enviado el espíritu de Elías, y muchos estudiosos de las Sagradas Escrituras dicen, bueno, ¿y quién es ese espíritu de Elías del cual se está refiriendo? Vamos a Lucas capítulo 1, versículo 14, ya en el Nuevo Testamento. Lucas capítulo 1, versículo 14. ¿Quién es? Juan el Bautista, el que prepara el camino del Señor. Démosle un aplauso al Señor con sus planes. Juan el Bautista. Aquí en el primer capítulo nos habla de que Zacarías está preocupado porque no tiene prole, y entonces Dios le pide, que le llama y le dice que va a tener familia, y finalmente va a ser, y le dice cómo va a ser ese bebé, y le dice que va a ser un bebé con características especiales, versículo 15, porque será grande delante de Dios, será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y dice aquí, versículo 16, Lucas 1, 16, y haré que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Qué fue la preparación? ¿Cuál es la característica especial de Juan? Perdón, arrepentimiento. ¿Me están siguiendo? Él vino, nos dice en otra parte de la Escritura, a poner todas las cosas en orden. Los que estaban con odio, rencor, los que estaban, no quiero saber nada de mi padre, no lo conocí. Dice el versículo 17, e irá delante de él con espíritu y el poder de Elías. Escúchame bien, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia, y de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Perdón, arrepentimiento. Perdón, arrepentimiento. Perdón, arrepentimiento. Perdón, yo decido tapar la desnudez de mi padre, y antes de tapar la desnudez de mi padre yo tengo que perdonarlo, porque Dios me perdonó a través de Cristo, y soy una nueva criatura y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahora tengo una nueva naturaleza, y con esa nueva naturaleza que tengo, Él me perdonó al grado que me dice que yo soy un hombre justo, al grado que me dice que yo camino con Dios, y al grado que me dice que yo soy un ejemplo en esta tierra al tener su palabra y seguir su palabra. Dale un aplauso al Rey, por favor. No puedo, no debo descubrir la desnudez de mi padre. Es más, mi padre me tiene a mí con la unción de Elías. ¿Me está siguiendo? ¿Dónde está mi saco? Ya me lo robaron. Ustedes saben que era un manto, ¿se acuerdan? El manto de la unción, ¿se acuerdan? Cada uno de ustedes tiene la unción porque Jesús, ¿qué quiere decir Jesús? ¿El qué? Dios Salvador, el ungido. Cristo, el ungido. Yo, nueva naturaleza, que tengo a Cristo en mi corazón, yo voy a tapar con mi actitud, con mi amor, la desnudez de mi padre. Le voy a dar un valor, el valor que Dios tiene para el hombre. ¿Me está siguiendo? En nuestra sociedad se habla mucho de darle valor a la mujer, y está bien, porque ellos hablan del valor por el menosprecio, por el dolor, por los golpes, etcétera. Pero el valor que tiene el hombre
es un valor de no crítica, no juicio, no menosprecio, no señalamiento, porque está ebrio. La palabra ebrio se refiere a alguien que en momentos no sabe lo que hace, como todo ser humano. En momentos no sabemos lo que hacemos. Todos los varones, pónganse de pie. Vamos a orar para que ustedes como hombres se sientan privilegiados de ser cabeza, privilegiados de ser autoridad, pero una autoridad no como el mundo la quiere ver, sino una autoridad que hizo un arca y que puede salvar a sus hijos, a su esposa, a sus nietos, y que puede traer gran bendición. Los demás todos vamos a orar. Señor, gracias por la honra que tú le das al hombre. Gracias por este honor tan especial que tú tienes para cada uno en sus vidas. Y ustedes los hombres repitan conmigo: Señor, gracias. Ayúdame a darles a mis hijos la bendición que vendrá en un futuro por el amor que tienen al Padre Celestial, y a mi persona, en Cristo Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor y pongámonos todos de pie.